Bienvenidos estudiantes del grado séptimo a su clase de español. Tenían que trabajar las páginas 18, 19, 20, 21. Páginas 18, 19, lectura intratextual. Página 20, 21, lectura intertextual. Empezamos en la página 18. Las preguntas que están al lado del texto, el caballero doble, son de libre respuesta, según su parecer, según su criterio, según su experiencia, según su expectativa de lectura. Pasamos a la página 19. La primera pregunta que está al lado del texto es: me pregunto acerca del léxico. En la expresión, de pronto oyó un ruido de pasos y apareció en el recodo del camino un caballero. La palabra subrayada se puede reemplazar sin cambiar su sentido por A, borde, B, recta, C, pedazo, D, trozo. Bueno, si buscamos la definición de recodo, encontramos que es un ángulo o una curva cerrada. Si buscamos sinónimos de recodo, encontramos ángulo, curvatura, rincón. Entonces, de estas cuatro opciones, la que más se le acerca al significado original de la palabra recodo es, de todas esas cuatro, es borde. O sea, apareció allá en el ángulo, en la curva, allá en el borde apareció. O en el recodo. Siguiente pregunta es libre. La siguiente también es libre. La mayoría de las preguntas que están al lado del texto, en este caso, fueron según el criterio de ustedes. Ahora, las preguntas que están abajo, empecemos en la página 18. La 1 dice así: reconozco información explícita. ¿Cuáles son las razones que dan los dos caballeros para que el otro se aparte del camino? Bueno, Estrella Roja dice que tiene afán. Aluf dice va para una cita amorosa. La 2, página 18, al fondo, abajo. ¿Quién es el narrador del texto anterior? ¿Corresponde a alguno de los personajes o es un narrador que no interviene en los hechos narrados? Bueno, no interviene. ¿Qué tipo de narrador es? Es un narrador en tercera persona. O sea, está hablando de ellos, de aquel, del doble, de Aluf. O sea, él está por fuera de la historia. También podríamos decir que es un narrador omnisciente, el que todo lo sabe. Tiene conocimiento de los personajes, de las situaciones, de lo que pasa. Es el narrador omnisciente. O también podríamos decir que es un narrador en tercera persona. Cuando es un narrador en primera persona, por lo regular es un narrador personaje que está dentro de la historia. Y ese no es el caso. En la página 19, la pregunta 3 dice: ¿cuál es el momento que encierra el conflicto del relato? Explica tu respuesta. Bueno, por ahí me mandaron unos audios y la mayoría se descachó. No le pegó a esta respuesta. Entonces, el momento que encierra el conflicto del relato es cuando en el texto dice: el camino era tan estrecho que uno de los dos caballeros tenía que apartarse. Esas son ¿cuántas líneas? Son 2 líneas. Esas líneas encierran el momento más álgido antes del enfrentamiento. O sea, encierran el momento que da pie al enfrentamiento. O sea, el camino no deja que pasen los dos al tiempo, sino que uno de los dos se tiene que hacer al lado y se terminan enfrentando por esto. Entonces, en la pregunta 4, ¿de qué trata el texto? De un enfrentamiento.
o la pelea de dos caballeros que vienen siendo uno solo. En la página 20, lectura intertextual, la pregunta 1 dice: ¿qué tema común comparten los textos 1, 2 y 3? Explica tu respuesta. El tema es el otro, el doble. O sea, en el primero son dos caballeros que es uno solo. El texto 2, en este caso son una misma persona que se encuentran en una banca. Y el texto 3 es un texto explicativo haciendo explicaciones sobre la temática del doble en la literatura. Pregunta número 2, página 19. ¿Es posible afirmar que la reacción de los personajes de los textos 1 y 2 frente a su doble es la misma? ¿Por qué? No, no es la misma. En la primera hay un enfrentamiento. Y en el texto 2, que se titula El otro, ahí es un diálogo. En ningún momento llega a mostrar que hay un enfrentamiento en el texto 2. Pregunta número 3 dice: en el texto 3 se explican diversas interpretaciones y tipos de la figura del doble. ¿Cuál se aplicaría a los textos 1 y 2? Explica tu respuesta. Bueno, en el texto 1 es el doble externo y en el texto 2 es el doble interno. Doble externo en el primero, o sea, está el otro, hay un enfrentamiento. Y en el texto 2 ahí es un doble interno, o sea, la misma persona se está encontrando, de pronto es un recuerdo con él mismo cuando era joven. Entonces, en el texto 2 son dos personajes, uno ya mayor y el otro joven, y se encuentran ¿en qué momento? Se están encontrando en el momento el que tiene más años, y empieza a haber es un diálogo entre un presente y un recuerdo. Es un diálogo entre un presente de alguien que ya tiene años y se encuentra con él mismo cuando era joven. La pregunta número 4 dice: en el texto 2 y 3 se emplea la letra cursiva. ¿Para qué se usa en cada uno de los textos? En el texto 2 en el texto 2 se usa para el título de una canción. Y en el texto 3 se usa para escribir las diferentes maneras, como se conoce el doble en diferentes culturas. Pasamos a la página 21. La 5. ¿Por qué razón los textos 1 y 2 requieren el uso de la raya para introducir los diálogos? La pregunta número 6. Determina la intención comunicativa de los textos. Pregunta número 6. ¿Crees que la intención comunicativa de los tres textos es narrar? ¿O en alguno de ellos esa intención puede ser diferente? Explica tu respuesta. Bueno, en el 1 y 2 es narrar. Y el texto 3 es explicar. En el texto 1 se narra el enfrentamiento. En el texto 2 se narra el encuentro. Bueno, la pregunta número 7 era libre. Vamos a leerla. Teniendo en cuenta los textos anteriores, presenta tu punto de vista sobre la figura del doble en la literatura. ¿Crees en la figura del doble? ¿Es posible que todos tengamos un doble en alguna parte del planeta? Explica tu respuesta. Bueno, el tema del doble dentro de la literatura funciona para abordar preguntas como: ¿quién es uno? ¿Qué quiere decir o qué significa ser un ser humano? ¿O cómo me caracterizo yo? Y otras más. O sea, es una trama que da pie
a hacerse preguntas de tipo filosófico? Sí. Aquí preguntan, bueno, ¿es posible que todos tengamos un doble en alguna parte del planeta? Bueno, eso sí, según su parecer. Yo pienso que nosotros mismos en muchos casos somos varias personas. Digamos, en un momento podemos ser más comprensivos, más tranquilos, en otros momentos ya no somos tan tranquilos, ya no somos tan comprensivos. O sea, dentro de nosotros mismos hay varias versiones de nosotros y ellas tratan de conciliarse. Bueno, les vuelvo y les digo, esta pregunta era de respuesta libre. En la página 21 hay una carátula de un libro muy famoso que trata el tema del doble. Es El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. El doctor Jekyll y Mr. Hyde. El doctor Jekyll inventa un brebaje y ese brebaje lo convierte en ciertos momentos en Mr. Hyde. Y son personalidades totalmente diferentes. Les voy a mandar un enlace de una biblioteca. Ahí encuentran este libro. Lo bueno de esta biblioteca es que ustedes pueden crear una cuenta y esta biblioteca, cuando ustedes ya tengan su cuenta, la biblioteca guarda los libros que ustedes quieran. Se vuelve como una biblioteca personal. Los libros usted los puede leer o también los puede escuchar. Entonces, o lee una página y después la otra la escucha. Por ejemplo, este libro, el que estoy recomendando, El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, el capítulo 1, voy a ponerlo. Capítulo 1. Historia de la puerta. Utterson, el notario, era un hombre de cara arrugada, jamás iluminada por una sonrisa, de conversación escasa, fría y empachada. Ahí le puse pausa y ahí puedo seguir leyendo o puedo seguir escuchándolo. Bueno, trabajan las páginas 22, página 23, 24 y 25. Lo mismo, trabajan en el cuaderno, escogen dos respuestas entre la página 22 y 23 y dos respuestas entre la página 24 y 25 y me mandan un audio con las respuestas. Todos me tienen que hacer esa actividad, no sería más, se está extendiendo el video. Retraído en sus sentimientos, Entonces les mando el enlace de esta biblioteca, se llama El Libro Total. Hay muchos libros. Es una opción para conocer algunos libros o para empezar a conocerlos. Mi recomendación es que ustedes trabajen el libro físico. O sea, está demostrado científicamente que el libro físico es más efectivo que las lecturas digitales. El cerebro cuando ve el libro físico, bueno, ya le ve un principio, un fin, entonces el cerebro empieza a hacerse una idea de la extensión del libro y genera una expectativa sobre lo que hay en esta cantidad de páginas. Algo que es más difícil cuando el libro es digital, porque no se ve un principio y un fin. Entonces, recomiendo más que todo es el libro físico. Y este tipo de herramientas virtuales es una forma de conocer algunas obras o empezar a leerla. De pronto ustedes empiezan a leer este libro, El extraño caso del doctor Jekyll. Es corto, este libro es cortico, y de pronto se animan a conseguirlo para poder tenerlo físicamente y leerlo físicamente, porque igual la pantalla cansa. Bueno, igual como les digo, acá lo pueden también escuchar.
Entonces, no sería más. Espero sus audios. Chao pues.